Dios mora, habita en cada verdadero creyente. Él ya no necesita de un tabernáculo o un templo. A Dios, hermanos, le ha placido. Él está contento a morar con la iglesia, en sus hijos, en los creyentes, en ti. Si tú has creído en Cristo, Dios mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Pero también vimos que Dios juzgó a Israel por no adorarlo a Él. Tiempo tras tiempo, ellos regresaban a los ídolos y Dios, vimos en Ezequiel, removió su presencia del templo. El cristiano no debería nunca de temer que esto va a ocurrir con él, porque ahora Dios ha prometido nunca abandonar al verdadero creyente. O sea, si tú pecas, Dios no te va a abandonar a ti. Dios no mira a nuestra obediencia para estar en buena relación con Él. Cuando nosotros creímos, escucha bien esto, porque se puede ir de un lado al otro, y eso es herejía. Dios no mira a nuestra obediencia para estar en buena relación con Él. Cuando nosotros creímos en la obra sustitutiva de Cristo en la cruz, Él tomó mi lugar, Él murió en vez de mí, entonces la obediencia perfecta de Cristo fue puesta a nuestro récord. Ahora tú eres perfecto en un sentido delante de Dios. Él ha escrito, Él es justo en tu cuenta, solamente porque creíste en Cristo, en su obra de redención. Entonces, porque Dios mira la perfecta obediencia de Cristo, aun cuando tú pecas, Él no te abandonará. Es por eso, hermanos, que dice en Hebreos, cuando tú lees Hebreos es un libro, como dijo el pastor, no difícil. Tienes que tener mucha Biblia para entender lo que está diciendo ahí. Pero Él dice que hay un nuevo sumo sacerdote y Él no traspasó el velo para entrar al lugar santísimo. Dice que Él traspasó los cielos para entrar en la presencia de Dios. Y Él está allí orando por ti. Y Él está allí y Dios lo mira a Él. Y Él cuando Dios, el Padre, mira a su Hijo Cristo, dice, este pecador que creyó en mi Hijo, perfecto. Entonces cuando tú pecas, no te va a abandonar Dios. Pero ahí solo empieza la obra de Dios. Él desea, es la voluntad de Dios que siendo justificado por la fe y hecho limpio, ya no sigas en el pecado y que seas santo. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor sanó a ese hombre que estaba esperando junto a las aguas, ¿verdad? Había ahí el templo, o había ahí un pórtico y había un estanque de agua, ¿no? Y se metían los enfermos porque decían, según ellos, que había una remoción del agua, porque un ángel venía y después el primero que entraba era sanado, ¿no? ¿Se recuerdan de eso? Y cuando el Señor lo sana, después de eso le dice, el Señor se va y después le preguntan, oye, ¿quién te sanó? Y él no sabe, pero el Señor después se revela a él y le dice, anda, ve y no peques más. Sí, el Señor nos sana, sí, el Señor nos redime, pero Él nos manda después de eso, no peques más. Y le dijo a él, o si no, algo peor te va a ocurrir. Nosotros estamos mandados, después de ser salvos, de creer en Cristo, no solamente a creer en Él, sino que lo seguimos. El creer significa obedecerlo a Él y no seguir en el pecado. Ahora, ¿por qué desea Dios la santificación? Es algo que yo quisiera ver antes de seguir adelante. ¿Por qué desea Dios? ¿Por qué es la voluntad de Dios la santificación? Primero vamos a ver eso, vamos a clarificar y ponerlo concretamente, ¿no? Dios desea tu santificación, creyente. Primera de Tesalonicenses 4:3. Un versículo muy, muy bueno para memorizar. Si tú enfrentas mucha tentación, y creo que todos enfrentamos mucha tentación. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3.
está, ¿no? ¿Alguien lo podría leer, por favor? Ahí está. El Señor lo dice, ¿no? Por medio de Pablo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificación, ¿verdad? Que seamos limpios, que seamos santos. La voluntad de Dios es lo que Él manda y por lo tanto, si lo mandó, es lo que Él quiere que se haga, ¿verdad? Si tú como padre le dices a tu hijo, o como si tú tienes de una forma una autoridad y le dices a alguien, yo quiero que tú hagas esto, ve y hazlo. Si Andy le dice a uno de sus empleados, ¿verdad? Ve y limpia el baño. ¿Qué quiere Andy que haga? Que limpie el baño, ¿verdad? En un mandamiento se muestra lo que alguien quiere, ¿verdad? Si el Señor manda que seamos santificados, es lo que Él quiere, es lo que Él desea. Y es lo que la palabra significa, es un deseo, que lo anhela, que lo desea. La voluntad de Dios es su deseo que se haga esta cosa, que nosotros seamos santificados. Es la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere, hermano, que seas santo, apartado, limpio del pecado, para que la gloria de Dios, la imagen de Dios, resplandezca en tu cuerpo, en tu vida. Es por eso que somos llamados el templo de Dios. Si el Espíritu de Dios, si Dios mora en nosotros, entonces, ¿qué está pasando? ¿Recuerdan cómo se llamaba la presencia de Dios en el tabernáculo? Era la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba allí. Entonces Dios estaba revelándose, estaba mostrando su gloria. Y si Dios ahora mora en ti, lo que Él desea es que su gloria resplandezca en tu vida. Es por eso que Él desea la santidad en tu vida. Dios quiere que seas santo para que la gloria de Dios, su imagen, resplandezca en tu cuerpo y vida. Ahora, hermanos, ustedes recuerdan el primer capítulo de la Biblia, ¿verdad? Génesis. Génesis 1. Dios nos hizo acuerdo a qué? A su imagen, ¿verdad? Nosotros tenemos características que son similares a Dios, ¿no? Nos creó a su imagen, es lo que significa. El padre, ¿verdad? Tiene un hijo, el padre y madre tienen hijo, y el hijo es una mezcla de los dos, ¿verdad? Y tiene características de los dos, físicas, y a veces de carácter también, ¿no? Entonces, tenemos características que son similares a Dios. Dios tiene una mente, corazón y voluntad. Y nosotros tenemos una mente, corazón y voluntad. Nosotros razonamos, tenemos una mente, sentimos, ¿verdad? Con nuestro corazón, emociones y actuamos. Y Dios hace esas tres cosas. Nosotros tenemos la imagen de Dios en esa forma. La imagen de Dios, hermanos, en Génesis capítulo 1 estaba en Adán y Eva y estaba en una forma la cual nunca nosotros hemos conocido. ¿Por qué? Porque ellos eran buenos. ¿Se recuerdan después de que Dios los creó y miró toda su creación? ¿Qué dijo Dios acerca de su creación? Era bueno, en gran manera dijo. Todo lo que Él hizo, Adán y Eva, con su imagen en ellos, eran buenos. Pero ustedes también se recuerdan que Dios los bendijo y les dijo, y a la misma vez les mandó, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva tienen la imagen de Dios, ¿verdad? Tienen una mente, tienen un corazón y tienen una voluntad, y toda su alma, toda su mente, todo su corazón y toda su voluntad estaba enfocada en Dios hasta que pecaron. Y Dios les dice, esas son mis palabras, tengan bebés, que también tendrán la imagen mía, y llenad la tierra con la imagen de Dios. Es simplemente lo que está diciendo Dios a Adán y Eva cuando les dice fructificad. Es lo que está diciendo, ¿no? Tengan bebés. Y esos bebés van a tener mi imagen y llenen la tierra.
Y la tierra va a estar llena ¿con qué? Con la imagen de Dios. Adán y Eva fueron mandados a llenar la tierra con la gloria de Dios. Cuando Dios, Yahvé, Jehová, vio a la creación, llegó a la conclusión que era bueno en gran manera. Adán y Eva eran buenos, pero no permanecieron así. Pecaron y corrompieron la imagen de Dios en ellos. La mente que estaba enfocada en Dios se dirigió a sí mismo. Antes hacia los cielos, ahora a sí mismo, a la tierra. No sé si ustedes han leído el progreso del peregrino o han visto la película, pero ahí John Bunyan da una ilustración, ¿verdad? Y hay un hombre que está habiendo, no recuerdo muy bien yo tampoco la ilustración, pero hay como un palacio, una ciudad en los cielos, bonita. Y después hay un hombre y en vez de mirar hacia el cielo, está mirando a la tierra, está como, no sé, preparando la tierra para plantar algo. Cuando hay algo mejor, se enfoca en lo terrenal. Y es lo que pasó a nosotros cuando Adán y Eva pecaron. La mente que estaba enfocado en Dios se dirigió a sí mismo. El corazón que amaba a Dios se inclinó a los ídolos. La voluntad que buscaba obedecer a Dios buscó satisfacerse a sí misma. Ya no hacer lo que le agradaba a Dios, sino hacer lo que le agradaba a ellos. Y así somos nosotros. Escucha cómo lo describe este señor, un puritano llamado Thomas Boston. Él dice esto al fin de hablar de, de toda la doctrina de Adán y Eva antes de pecar. Él dice así: aquí había un edificio señorial, majestuoso es lo que significa. El hombre esculpido como un palacio hermoso. No sé si ustedes han visto un cuadro del Taj Mahal, ¿verdad? Han visto ese edificio y qué bonito se ve, ¿no? Así era el hombre, dice Thomas Boston, el hombre esculpido como un palacio hermoso, pero ahora tendido en cenizas. Pongámonos de pie y miremos las ruinas, dice, y dejar caer una lágrima. Esto es una lamentación y será para una lamentación. ¿Podríamos evitar llorar si vimos, dice, nuestro país arruinado y convertido por el enemigo en un desierto? Si aquí tu casa, tú regresaras a tu casa y estuviera destruida, ¿qué harías tú? Llorar. Si vimos nuestras casas en llamas y nuestra propiedad perecer en las llamas, dice él. Pero todo esto está muy lejos de la triste vista. El hombre, caído como estrella del cielo. Ah, dice Thomas Boston, no podemos decir ahora, oh, que éramos como en meses pasados, cuando no había ninguna mancha en nuestra naturaleza, ninguna nube en nuestras mentes, ninguna contaminación en nuestros corazones. Si no hubiéramos estado en mejor situación, el asunto había sido menor, pero los que se criaron en escarlata, dice Boston, ahora abrazan los estercoleros. Éramos ricos. Adán y Eva eran reyes. Ahora abrazan los estercoleros. ¿Dónde está nuestra gloria primitiva ahora? En algún tiempo no había oscuridad en la mente, no había rebelión en la voluntad, no había desorden en los afectos, pero cómo se ha hecho la ciudad fiel en una ramera. La justicia se alojaba en ella, pero ahora asesinos. Nuestra plata se ha convertido en escoria, nuestro vino mezclado con agua. El corazón que alguna vez fue templo de Dios, ahora se convierte en una guarida de ladrones. Que nuestro nombre, acaba Boston, sea Icabod, porque la gloria se ha ido. Ese es el hombre, ese eres tú y yo. La gloria se ha ido, la imagen de Dios que estaba en nosotros fue corrompida, fue, ¿cuál es la palabra? Distorsionada. No sé si ustedes han visto una imagen así, ¿verdad? Eh, o pintura, ¿no? De base de agua, ¿no? Le pones, si tú pintas algo y después cae una gota de agua ahí, ¿y qué pasa con la pintura? Se distorsiona, ¿no? Ya no se ve la misma. Así pasó con la imagen de Dios. Antes la gloria de Dios resplandecía en la imagen de Dios, en nosotros, pero ahora ha sido distorsionada. Todavía está ahí, claro, todavía pensamos, ¿verdad? Todavía tenemos afecciones y actuamos, hacemos cosas, pero ya el gran enfoque no es Dios y por lo tanto
la gloria se ha ido. Es lo que significa ese nombre, Ichabod, donde eh, se le da el nombre a uno de los hijos que nace de la mujer de un hijo de Elí, ¿no? Después de que toman el arca, perdón, de, um, en Primera de Samuel, y mueren los dos hijos de Elí, y después Elí, nace el niño, y la mujer le llama Icabod. ¿Por qué? Porque la gloria de nuestra se ha ido. Se tomaron la arca, dijo ella. La gloria se ha ido de nosotros, del ser humano, del hombre. La gloria se ha ido. Son muy malas estas noticias, ¿no? La gloria ya no la tenemos. Los reyes son pobres. Pero mira la realidad. Vamos a ver esto en el Nuevo Testamento, porque no es algo solamente del Antiguo. Efesios 4:17. Y después vamos a ver la nueva realidad del creyente. Pero primero, lo que dice el Nuevo Testamento acerca de esto. Dice allí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahí está. Tienen mente, tienen pensamientos, pero son vanos. No aumentan a nada. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya no sienten, ya no... ustedes recuerdan, hermanos, Romanos 1, cuando dice que los gentiles se entregaron a toda concupiscencia, toda lascivia. ¿Y qué pasó? Se endurecieron sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, aquí dice Pablo lo mismo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Su mente vana, su corazón duro y su voluntad el pecado. Pero mira ahora la realidad del creyente. Sigue, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es la nueva naturaleza que el creyente tiene. Antes, como los demás, una mente vana, un corazón duro, y tu voluntad era hacia el pecado. Pero ahora, renovados, tienes una nueva naturaleza creada según Dios en la justicia y la santidad. Ese es el creyente. La gloria que antes estaba y se fue por nuestro pecado, Dios la ha regresado y la está renovando en el creyente. Escucha cómo lo dice um, en la Nueva Traducción Viviente. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahí está. Tenemos una nueva naturaleza y es creada a la semejanza de Dios. Otra vez, la imagen de Dios se ha restaurado en el creyente. Entonces, ¿por qué desea Dios la santidad en su pueblo? Porque es el proceso de restaurar la imagen de Dios en el alma del creyente. Y si la imagen de Dios está brillando en una vida, Dios está mostrando su gloria. Dios se está glorificando en eso. Esto es lo que se busca en la edificación, hermanos. La iglesia es el templo de Dios y Dios busca que la iglesia sea edificada, que crezca, que sea más santa para que Dios pueda morar en ella y su gloria sea dada a conocer. Esto yo sé que a veces cuando nosotros pensamos en la palabra santas, en el concepto de santidad, nosotros pensamos en monjes, ¿no?
uno se tiene que ir a una montaña para poder vivir una vida santa. Pero no es así. Yo ayer escuchaba un mensaje que años atrás el hermano Al, el anciano Al, me mandó acerca el hombre era el CEO de Compasión. Ustedes conocen la organización Compassion, ¿no? Que ayuda a huérfanos, sobre todo todo el mundo, niños que son pobres. Y él era el CEO de esta compañía y él dio un mensaje en Moody Bible Institute y él hablaba acerca de la santidad y como muchas veces nosotros pensamos que es así, ¿no? Tienes que ser un monje para poder ser un santo. Pero él dijo y dio una historia acerca de un niño. Una vez él estaba en Haití y él estaba ayudando ahí a los niños y había un grupo de niños, decía él, que se sentaban, la única restaurante que tenían en esos años en Haití era um, KFC, ¿no? El Kentucky Fried Chicken. Y los niños, como son muy pobres ahí, se juntaban donde salía el aire del restaurante para que podían oler la comida, ¿no? Porque no tenían hambre. Entonces él dijo, y una vez yo fui a esos niños que ya conocía, ya estaban en el grupo sentados ahí junto al aire que estaba saliendo, y había uno llamado Jean, porque se habla como creola ahí, que es como una mezcla de francés y de su propio lenguaje, ahí de los indios. Entonces dijo, y él me siguió todo el día, me estaba siguiendo, porque él vio que había una persona que estaba vendiendo cacahuates por 10 centavos y yo le di $1 y ni tomé mi cambio, se lo dejé a él porque son pobres. Y tomé los cacahuates y fui al otro lado de la calle y se los di a, a otro pobre que estaba ahí, que lo conocía. Y después yo regresé al grupo de los niños en este día y compré unos chicken nuggets de KFC y me los comí con los niños. Y después yo me fui a mi carro y me iba a ir y dice West Stafford. Y este niño, John, me empezó a tocar en la ventana de mi carro. Y yo bajé mi ventana, dijo él, y el niño le preguntó en francés, ¿no? Eh, Señor, ¿usted es Jesús? Le dijo. Y eso es una forma de ver la santidad, ¿no? No solamente oh, es que tengo que no hacer esto, ¿verdad? No pecar. No, la santidad, hermanos, es también algo, no solamente lo negativo. No hagas esto, sino lo positivo. Ama. Haz lo que Dios te manda. Haz lo bueno. Hemos sido creados, santificados, apartados para hacer buenas obras. Es lo que Dios desea. Y cuando esto está ocurriendo en tu vida, se está viendo el amor de Dios, la justicia de Dios, todos los atributos de Dios en ti, su bondad, su sabiduría en ayudando a otras personas, su amor, todas las cosas, los atributos de Dios se están mostrando en tu vida, Dios está siendo glorificado. Esa es la santidad. Eso es lo que se desea en la edificación del templo de Dios, que todos lleguemos a ese punto. Mira lo que dice Pablo, todavía en Efesios, pero ahora vamos a capítulo 2. Efesios 2:21. Él dice allí, hablando de la iglesia, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios le ha placido una vez más a que su presencia, su persona, more en el creyente. ¿Y cuál es la razón? Para que su gloria se muestre en el mundo. Él sea glorificado. Hermano, eso, yo no sé tú, pero eso te debería llevar a decir lo que dijo Pablo en Romanos.
Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Él da toda su doctrina, todas sus enseñanzas, Romanos 1, capítulo 11, y cuando está hablando acerca de Israel y está acabando con Israel y la sabiduría de Dios en, ahora enfocándose en los gentiles, ¿qué es lo que dice? Acaba con una alabanza y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y al fin, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tú, ahora creyente, fuiste creado, se te dio una nueva naturaleza para que Dios sea glorificado, para que Él sea alabado en este mundo. Ahora, ese es el propósito. Nosotros muchas veces, desafortunadamente, estaremos edificando nuestras vidas con mentiras del mundo, siguiendo los ídolos del mundo. En el templo de Dios, como ocurrió en Israel, a veces va a haber ídolos. Vamos a seguir los ídolos del mundo, pero Dios, quien es celoso por su gloria, muchas veces tendrá, antes de edificar, va a tener que derribar esos ídolos. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios 10. Ahora siguiendo a la responsabilidad de la iglesia. Si la iglesia es el templo de Dios, y no estamos hablando de este edificio, Eh, yo cuando llegué esta mañana me salí de mi carro y estaba caminando hacia la iglesia, hasta el edificio, y miré el techo y dije, wow, qué bonito se ve. Qué lindo, ¿no? Ya tenemos un nuevo techo. Pero como he dicho en el pasado y oramos, ¿verdad? Rogamos a Dios que no ocurra, pero si este edificio eh, se fuera a quemar o no sé qué, la iglesia todavía sigue, porque tú eres la iglesia creyente. Así que um, Dios, en el templo de Dios, muchas veces va a tener que derribar ídolos. En ti va a tener que derribar ídolos. Mira cómo lo describe Pablo en 2 de Corintios 10, 3, 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de derribar fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantará contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí está. El templo de Dios es santo, debe de ser santo, pero si hay un pensamiento que se está alzando sobre el conocimiento de Dios, sobre lo que Dios manda, el propósito de edificar en la iglesia a veces va a ser de quitar ese pensamiento, de derribarlo. Hay pensamientos que se levantan contra Dios en nosotros. Esa es la tensión del creyente, hermanos. Sí, yo acabo de decir que ahora Dios ha restaurado la imagen de Dios y por lo tanto la gloria de Dios en nosotros, y lo está haciendo. Somos renovados, pero todavía batallamos con la antigua manera de vivir. Es por eso que en el cuerpo de Cristo, en el templo santo de Dios, se tendrá que en los individuos poner los pensamientos correctos. Muchas veces vamos a pensar de una forma que no es bíblica, que no es de acuerdo con lo que Dios manda. Y a veces se va a tener que poner el pensamiento correcto. Era el propósito de Pablo. Él dijo, a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Por, ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no tienes otra cosa que hacer? ¿Porque estás interesado en el chisme? ¿Qué está haciendo esta persona? Ah, mira cómo está pecando el hermano. No. Colosenses 1:28. A fin de presentar perfecto, maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Es el propósito. Nosotros amonestamos a un hermano, vamos a él y le decimos, mira, tú tienes un pensamiento mal en ti y estás actuando de acuerdo a ese pensamiento y es pecado. Pablo deseaba la edificación de la iglesia para que llegara a la madurez la iglesia. Y para cumplir eso, Pablo tenía que amonestar. La palabra amonestar, hermanos,
significa en el griego poner en la mente y también se puede traducir como advertir a alguien. La obra de Pablo era amonestar, poner los pensamientos correctos en la mente de los creyentes. La palabra amonestación nos habla de la confrontación en general, ¿no? Tú vas a una persona y le estás tratando de poner pensamientos en su mente. Pero incluido en la amonestación es a veces la reprensión. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hablando a este hombre que era un pastor, a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que debe de hacer el pastor. Él debe de cuidar de la grey, de las ovejas, ¿verdad? Y tiene que muchas veces redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque es el templo santo de Dios la iglesia y Dios debe ser el único que está viviendo ahí, morando allí, siendo glorificado. Pero si en tu vida se está glorificando el trabajo, tu hobby. Yo recuerdo escuchar una vez la predicación de Paul Washer, ¿no? El evangelista, y él dijo que él le gusta cazar, y perdón, se me van las palabras, pero ¿cómo se llama eso? El arco. Qué tonto. Pero el arco, ¿no? Y él compró un nuevo arco, muy nuevo, y le encantaba, dijo. Y yo cuando estaba eh, justo a ir a cazar y lo tenía ahí y la luz estaba brillando y se veía tan bello mi arco, yo escuché, y él aclaró, dijo, no, no escuché a Dios, eh, es una voz, no audible, pero escuché a Dios decirme, he aquí tu Dios. Ahí estaba. Su arco era su Dios. Y eso muchas veces va a ocurrir contigo y con mí. Va a pasar que un ídolo va a estar donde solamente la gloria de Dios debe de resplandecer. Y por eso, redarguir, reprender, exhortar, amonestar, con toda paciencia y doctrina. Se debe de hacer eso. Va a haber momentos en donde la iglesia, uno o otro, no está viviendo como santo y por conclusión su vida no le está dando gloria a Dios. Entonces, tal hermano tendrá que ser enfrentado con su pecado. Ahora la pregunta, ¿quién debe amonestar? Porque si dice ahí Pablo a Timoteo, un pastor, hazlo, entonces solamente es la obra del pastor, ¿verdad? Sí y no. Sí, es una obra o es una de las muchas tareas del pastor. Es lo que vimos ahí, segundo de Timoteo. Pablo le está mandando a Timoteo, un pastor, que haga esto. Entonces los pastores, los obispos, los que están mirando sobre la grey, los ancianos, son los que están encargados de esta obra, pero también es responsabilidad de todo creyente hacia los demás. Sí, se cumplen los requerimientos, porque otra vez, no se hacen solamente porque, mira lo que encontré acerca de este hermano. No, hay requerimientos. Vamos a Romanos 15, por favor. Un pasaje muy conocido. 15:14. Romanos 15:14. Cada creyente debe de amonestar al otro cuando necesario. Recuerda, hermano, que el Señor Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve, no dice, ve y habla al pastor, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Así que es obra, sí del pastor, pero también tuya, creyente. Si algún hermano peca, tú debes estar dispuesto a enfrentarlo y estar habilitado para reprenderlo. Digo habilitado porque hay requerimientos para la amonestación. No se debe de hacer así tan liviano. Tú estás trabajando, si tú vas a hacer eso, tú estás enfrentando una piedra del templo de Dios y no debes de destruirla sin propósito. Para amonestar a otros debemos primero ser lo que dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. ¿Listos? 1, 2, 3. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos,
de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Primer requerimiento, bondadosos. La amonestación o reprensión, hermanos, debe de hacerse en bondad y amor. Tenemos que tener cuidado de no hacerlo simplemente porque quiero vengarme del otro. No seamos como las moscas. No sé si ustedes alguna vez han visto a las moscas, ¿no? Cuando se sientan y ¿qué hacen? Sí, se soban sus manos, ¿no? Así, como que están tramando algo, ¿no? No seamos como las moscas, ¿eh? Esperando a que un hermano peque, como esperando a una presa que caiga en la trampa. Ah, mira, ya lo agarré, ahora sí. No, no seamos así. La amonestación se hace porque el templo santo de Dios está siendo profanado y porque deseamos el bien del templo del individuo. Por eso los hombres que Dios envió a hacer esta obra en el pasado nos muestran cómo se debe de hacer. Escucha, dos ejemplos, Jeremías y Pablo. Jeremías 13:15 nos dice acerca de Jeremías. Dice, escuchad y oíd, les dice al pueblo, no os envanezcáis, pues Jehová, Dios ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestros. Antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. ¿Ves? Es algo serio. Dad gloria a Dios. Y si no lo haces, van a venir tinieblas y vas a tropezar. Versículo 17. Mas, si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Se hace con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque otra vez, el templo de Dios se está profanando y porque el individuo está en peligro. Pablo, Hechos 20:31 nos dice acerca de Pablo. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El creyente que ha de amonestar a otro lo hace con mucha tristeza. El otro hermano está en pecado, Dios no está siendo glorificado y el individuo se ha puesto en un lugar en el cual Dios lo podrá castigar. ¿Por qué? Porque Dios está celoso por su gloria. Y si en su templo no se está glorificando Dios, Dios lo va a humillar. Eso lo hace llorar al creyente, que debe amonestar, reprender a otro. ¿Cómo se debe hacer la amonestación? Tenemos que acabar aquí, pero Pablo nos dice, lo vimos creo que la semana pasada en el culto, ¿no? Gálatas 6:1. ¿Cuál es la forma correcta que tú como creyente debes de ir y acercarte a un hermano y decirle que está en pecado? Lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se hace con mucha humildad, porque tú también, si te enalteces, si eres soberbio, también tú puedes caer. Es lo que dice la palabra, ¿no? Antes del quebrantamiento viene ¿qué? La soberbia. Tú también puedes caer y ser quebrantado si te ensoberbeces. Se debe hacer con mansedumbre y debes de ser uno que es espiritual. Algo que no llegamos, pero eh, se debe hacer también con el conocimiento, ¿no? Tenemos que tener la palabra, es nuestra espada, es el instrumento que Dios nos ha dado para ir a una persona y decirle, mira lo que dice la palabra, tú no estás viviendo de acuerdo a eso. Tenemos dos requerimientos, en bondad, no para vengarnos, no para, eh, no sé, buscar el mal de la persona, sino con bondad.
y el otro en conocimiento. Para terminar, quisiera leerles ese mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente. Quizá nos ayuda un poquito. Pablo dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante, dice Pablo. Así que si tú, tampoco digamos, esto nos enseña esto, ¿no? No digamos, bueno, el pastor puede arreglar eso. Que él se enfoque en eso. Que él vaya a esa persona y le diga, estás en pecado. Sí, pero si tú ves eso y sabes que es incorrecto, tú ayuda a esa persona. Considérala. Está en peligro. A ti te gustaría que te dijeran eso, ¿no? Si estás en peligro, que te advirtieran. No te creas demasiado importante para ayudar a alguien. Solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Bueno, hermanos, quizá podamos acabar la próxima semana, si Dios permite. Vamos a orar. Bendito Padre, venimos ante ti en esta mañana y te agradecemos por tu palabra, que es una luz para nuestros pies, que nos guía en este mundo de tinieblas. Y Señor, te pedimos ahora que lo que tú has mandado y enseñado, que lo pongamos en práctica, Señor. Que cuando el hombre que tú has puesto aquí, el pastor Marcial, venga a nosotros y porque está preocupado acerca de un pecado, que lo recibamos con amor, porque Él está cuidando de nosotros. Él busca que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Te pedimos también por los hermanos, Señor. Te rogamos que tú sigas trabajando en ellos, haciéndolos crecer en bondad por tu espíritu y en conocimiento de tu palabra, para que ellos mismos, cuando se note un pecado grave y que debe de ser enfrentado, Señor, que lo hagan. Ayúdanos, Señor, porque otra vez tu gloria, tu imagen ha sido restaurada en nosotros y nosotros deseamos que el mundo sea lleno de tu gloria. Ayúdanos a este propósito, Señor. Lo hacemos para ti, para tu gloria. Ayúdanos ahora también a escuchar el mensaje que tú nos has dado en el culto. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad.